Buenas tardes, mi nombre es Wendy Enríquez y les vamos a presentar el objeto de estudio número 2, que son las determinantes. Aquí vamos a ver temas como la definición y su notación, vamos a ver las determinantes de orden 2, determinantes de orden 3, algunas de sus propiedades, la aplicación de estas y también los adjuntos de los elementos de las determinantes. Los dejo con mi compañero César, que les va a explicar lo primero, que es la definición. Tenemos la definición. ¿Qué son las determinantes? Es el número que se obtiene como resultado de realizar una serie de operaciones de los propios elementos de la matriz, en este caso que estamos utilizando los determinantes. Casi siempre que estamos hablando de un determinante se tiene, válgame, dichísimo que se está trabajando con matrices también. Y aunque en la actualidad siempre se relacionan con las matrices, he estado buscando algunos datillos y aquí tengo unos antecedentes históricos. Aunque los relacionamos fuertemente con matrices, los determinantes fueron traídos a este lado del mundo en el siglo XVI. Curiosamente, antes que las matrices, que llegaron en el 18, tengo entendido. Y en China se utilizaron por primera vez, ya como el método de la tabla de ceros, que en la actualidad, después de ya mucho uso y perfeccionamiento, conocemos como la eliminación de Gauss-Jordan. Primeros avistamientos. Aunque rastreemos el origen de las determinantes hasta China, por matemáticos en Alemania, en Japón, es más común tomar en cuenta las contribuciones que se hizo a la teoría de determinantes en Francia, donde el matemático Agustín Cauchy escribió una memoria de casi 100 páginas. La primera fórmula de determinantes que conocemos es la misma que conocemos en la actualidad, la de AB es igual a determinante de A por determinante de B. Esto fue en 1812 y justo después un matemático llamado Carl Gustav Jacobi, que es alemán, ya le dio su nombre como lo conocemos en la actualidad, las benditas determinantes, gracias a el nombre, válgame, y estar basado en la fórmula. Sus primeras aplicaciones pues datan igual desde los 1500, aunque seguimos usando esta matemática para buscar números que determinan grupos grandes de otros números. Los 1500 no fue hasta los 1800 que ya vimos esto de la fórmula, que se le da un nombre, donde se consolida el concepto de determinantes en la matemática. Y ahorita en la actualidad, válgame, es la herramienta, una de las herramientas más comunes en el álgebra lineal, justamente porque tiene este objetivo de estar determinando el determinante, el número que determina el grupo de estos filas y columnas de números. Les voy a explicar lo que son las determinantes de orden 2, que estas están conformadas porque tienen dos elementos en la fila y dos elementos en la columna. Para hacer el procedimiento es el producto de la diagonal principal, que es la que empieza de arriba hacia abajo, menos el producto de la diagonal secundaria, que es la que empieza de abajo hacia arriba. Aquí traigo tres ejemplos que se los voy a decir. La matriz contiene 3, 2, 5 y 4. Entonces, al guiarnos por esa flechita que está hacia abajo, esa es la diagonal principal, que se va a multiplicar el 3 por el 4, y a eso le vamos a restar lo de la diagonal secundaria, que vemos que es el 5 por el 2. Entonces, 3 por 4 me da 12 y 5 por 2 me da 10. 12 menos 10 es igual a 2. La segunda matriz es de 4, menos 5, menos 1 y menos 2. Aquí de igual forma ya tenemos las líneas. 4 por menos 2, menos 1 por menos 5. Entonces quedaría 4 por menos 2 es menos 8 y menos 1 por menos 5 nos da un positivo de 5, pero igual se tiene que restar. Entonces quedaría ya como final menos 8 menos 5, que en total serían menos 13, que ya ese es el determinante. Ya por último, el ejemplo de la matriz es de menos 5, 6, menos 3 y 4. Aquí igual, en la diagonal principal vamos a multiplicar menos 5 por 4, menos el resultado que nos dé el menos 3 por 6. Entonces, menos 5 por 4 nos da un total de menos 20.
y menos 3 por 6 nos da un total de menos 18, pero aquí cuidando la ley de los signos, menos por menos me da más, entonces sería menos 20 más 18 nos da un total de menos 2. El determinante de orden 3 es básicamente el mismo concepto que el determinante de orden 2, solamente que aquí está formado por 3 elementos en cada fila y 3 elementos en cada columna, o sea, una matriz de 3 por 3. Aquí vamos a utilizar la regla de Sarrus para estarlo resolviendo. En esta diapositiva solamente traigo un ejemplo, pero más adelante cuando veamos las propiedades ahí tengo varios ejemplos con esta misma regla. Aquí como podemos ver en la izquierda se ve que tenemos diagonales hacia abajo que son en más y diagonales de la derecha hacia abajo que son en menos. Entonces aquí a qué se refiere, a que las diagonales principales son las azules y estas se van a sumar entre sí y a los resultados de esas tres les vamos a restar los resultados multiplicados de la diagonal secundaria. Entonces aquí tengo una matriz ejemplo que es originalmente 16, 18. La regla de Sarrus nos indica que debemos de tomar las primeras dos filas o las primeras dos columnas y colocarlos ya sea abajo o a la derecha. Para mí es mejor hacerlo por filas. Entonces aquí agarramos las primeras dos filas, 16, 18, 20, 7, 1 y 7 y las repartimos en la parte de abajo. Aquí como se muestra, vamos a multiplicar el 16 por el 1 y luego por el 1 y luego el 7 por el 2 por el 20, el 3 por el 18 y por el 7, que en total ya nos daría 16 más 280 más 378, que sumados esos tres números nos dan 674. Y ya por último vamos a ver las diagonales secundarias, que en este caso serían 3, 1 y 20, 16 por 2 por 7 y 7 por 18 por 1, que al momento de hacer las multiplicaciones nos queda 60 más 224 más 126. Sumando estos tres números nos quedan 410. Entonces, como tenemos que restarle el resultado de las diagonales secundarias, ese 410 se volvería negativo, entonces ya por última operación tendríamos 674 menos 410, nos da que la determinante es de 264. Ahora les voy a hablar sobre el adjunto de un elemento de un determinante. Aquí les tengo varias imágenes de ejemplo, ya que pues para el que mejor se le facilite. Aquí tenemos una matriz que es A, B, C, D, E, F, G, H, I, que esta la vamos a utilizar para sacar los adjuntos de cada una, que para esta básicamente los adjuntos es solamente eliminar la fila y la columna del dato que queremos sacar. Por ejemplo, si queremos sacar el que está en 1, 1, vamos a eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces por eso aquí tengo ya esa donde dice la adjunta de la A va a ser que en la posición número 1, 1 va a estar el adjunto de E, F, H, I, ya que estamos borrando fila y columna y así sucesivamente. La matriz que está de solamente signos, esto se refiere a que son los signos que debemos de multiplicar el determinante final y ya multiplicarlo por ese signo, entonces ya quedaría el determinante con el mismo signo o uno contrario. Igual la manera para sacar una matriz solamente con los signos es que, por ejemplo, siempre tenemos que poner un menos 1 por regla. Entonces al momento de nosotros al poner el subíndice vamos a poner el número de la posición que queremos sacar, que por ejemplo si es 1, 1, vamos a poner 1 más 1. Igual acá en el ejemplo que tengo abajo se ve un poquito más claro que vamos a tener la matriz de 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 1. Para sacar la adjunta de 1, 1, el signo va a ser el positivo debido a que menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo. Entonces ya eliminamos esa fila y esa columna y vamos a tener que la matriz adjunta va a ser 2, 1, 0 y 1. Aquí vamos a hacer el método cruzado, es diagonal principal menos diagonal secundaria, que aquí nos quedaría 2 por 1 menos 0, que ya nos da un 2. Entonces aquí para la adjunta de 1,2 el subíndice de ese menos 1 va a ser 3. Entonces al momento también aquí algo que se puede
ser importante es si cuando sean números pares en subíndice y el subíndice que lo vamos a multiplicar por el número que está entre los paréntesis, que en este caso es negativo, al momento de multiplicarlo por un número par siempre va a ser positivo y al momento de multiplicarlo por un número impar siempre va a ser negativo. Entonces así también se puede sacar esa matriz de signos. Para la determinante de 1,2 tenemos el subíndice en 3, entonces va a ser el número final del determinante se va a multiplicar por menos. Y aquí tenemos que eliminando la fila 1 y la columna 2, nos queda una matriz adjunta de 3, 1, 1, 1, 3 por 1, 3, 1 por 1, 1, 3 menos 1 nos da 2 y multiplicado por el signo menos nos da un total de menos 2. Para no hacer el procedimiento tan largo, ya que es muy repetitivo, ahí está ya el desarrollo completo. Como les digo, si es número par se queda positivo el número o se queda con el mismo signo que tiene, y si es impar se queda con el signo contrario en caso de así serlo. Entonces ya por último nos quedaría que la adjunta de esa matriz va a ser por último 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 y 2 y menos 4, 8 y menos 4. Ahora les voy a hablar sobre las propiedades de los determinantes. En este caso yo elegí 5, ya que a mi criterio son las más fáciles de recordar, ya que estas propiedades también se podría decir que son como reglas que tenemos para nosotros poder reducir los pasos al momento de realizar una matriz, ya que al momento de nosotros tenerlos identificados ya sabemos qué significa pues, o qué es el procedimiento que debemos hacer para no hacerlo tan largo. Como por ejemplo en la regla de Sarros que ya vimos anteriormente, por ejemplo ese procedimiento nos lo podríamos ahorrar si sabemos estas propiedades. En la siguiente diapositiva les voy a presentar los ejemplos que traigo para cada una y de igual manera la comprobación para que sepan que, o sea, realmente lo que dice la regla es cierto. Por lo pronto les voy a presentar las 5 propiedades que yo traigo, que es que si una matriz tiene una línea entera de una, ya sea una fila o una columna de ceros, automáticamente será nulo o será cero el determinante. La segunda es que si una matriz tiene dos líneas iguales, ya sean filas o sean columnas, el determinante igual va a ser nulo o va a ser cero. La tercera es que si se permutan dos líneas paralelas, o sea, tiene que ser fila con fila o columna con columna, el determinante de esta solamente va a cambiar de signo, pero va a ser el mismo resultado, solamente con el signo contrario. La cuarta propiedad que traigo es que el determinante de una matriz es completamente igual al de una traspuesta, que recordemos que la traspuesta es cambiar las filas por las columnas, la fila 1 por la columna 1, fila 2 por columna 2, así sucesivamente, dependiendo cuál sea el cambio. Y ya por último es que una determinante triangular es igual al producto de su línea principal, la diagonal. Esto porque al momento de tener una matriz triangular solamente tenemos números diferentes a cero, ya sea de la diagonal hacia abajo o de la diagonal hacia arriba, y los demás son cero. Ahora les voy a mostrar los ejemplos que traigo para cada una de las reglas que les di en la diapositiva anterior. Hay dos ejemplos para cada una, excepto para la traspuesta y para la de la diagonal. En la siguiente diapositiva les voy a dar todo el procedimiento completo, igual a cómo llegar. Bueno, esta es la comprobación de cada uno de los ejemplos que les mostré en la diapositiva anterior. Creo que se va a ver un poquito pequeño, pero por ejemplo, en esa que tenemos la matriz que es 5, 0, menos 3 y 0, aquí yo hice el procedimiento completo, pero igual se puede ver así directamente que al momento de que estás multiplicando cualquier número por 0, te va a dar una determinante de 0, que es 5 por 0, 0, menos 3 por 0, 0, entonces 0 por 0 me va a dar 0. En la segunda matriz yo utilicé el método de Sarrus que se los expliqué anteriormente, aquí usando las primeras dos filas.
Aquí igual, como podemos observar, si hay dos filas completas de ceros, entonces esto que nos quiere decir a simple vista se puede ver que siempre vamos a multiplicar cualquier número diferente de cero por esos ceros, entonces finalmente van a ser cero y al hacer esta resta la determinante va a ser cero. Que al momento de nosotros estar multiplicando cada número de la diagonal principal, que por ejemplo aquí va a ser 8 por 0 por 6, y luego a eso le vamos a sumar lo que nos dé el 0 por menos 1 por el 10, y a eso le vamos a sumar el 2 por el menos 4 por el 0. Ahora le tenemos que restar las diagonales secundarias, que en este caso serían 2 por 0 por 10, más 8 por menos 1 por 0, más 0 por menos 4 por 6. Que esto igual como les dije anteriormente, o sea, siempre vamos a terminar multiplicando números por 0, entonces al final la determinante nos va a dar completamente 0. Ahora la siguiente que traigo es la de la segunda regla, que dice que si dos líneas son iguales, el determinante va a ser nulo. Esta explicación es porque igual al momento de nosotros estar multiplicando los mismos dos números, al momento de restar esos dos mismos números nos va a dar 0. Como aquí que traigo que las filas son completamente iguales, 6 y 4 y 6 y 4, que aquí sería el 6 por 4 menos el 4 por el 6, que tenemos que 6 por 4 nos da 24 y 4 por 6 igualmente nos da 24 y al hacer la resta nos da 0. Aquí tengo otro ejemplo que va a ser que aquí tenemos que el 7 menos 3 y 10 se repite en la fila 1 y en la fila 3. Entonces aquí otra explicación, que al momento de que nosotros estamos realizando igual el método de Sarrus, siempre van a estar cruzando las líneas por esos mismos números, entonces al momento de restar el mismo número nos da 0, que esa es la explicación más directa. Que igual aquí tengo que es el 7 por el 4 por el 10, más el 5 por el menos 3 por el 10, más el 7 por el menos 3 por el 8, y a eso le vamos a restar lo que nos dé el 7 por 4 por 10, el 7 por el menos 3 por el 8. Cuidando aquí la ley de los signos, tengo que ya al final de hacer todas las operaciones nos va a dar un menos 38 menos 38, que ese menos 38 se va a convertir en más. Entonces ya como final tenemos que menos 38 más 38 nos da un total de 0. Para la tercera regla, que es permutar ya sea dos filas o dos columnas, aquí tengo que el ejemplo de 5 menos 2, 4 y 3. Aquí vamos a multiplicar 5 por 3 menos el 2 por 4, que nos va a dar un total de 15 menos 8, que aquí recordando que tenemos que seguir la ley de los signos, menos por menos me va a dar más, entonces ese menos 8 se convierte en 8 positivo. 15 más 8 ya nos va a dar un total de 23. Aquí lo que voy a hacer es que yo estoy permutando ambas columnas. La columna 2 se cambió a la 1 y la columna 1 se cambió a la 2. Entonces ahora tenemos el menos 2 por el 4 y a eso le vamos a restar el 5 por el 3. Menos 2 por 4 nos da un menos 8 y 5 por 3 nos da un 15 positivo. Pero al aplicarle la regla que ya nos indica la fórmula, nos queda menos 8 menos 15, que es igual a menos 23. Aquí como podemos ver la regla se cumple. Al momento de que nosotros permutamos esta columna, solamente cambió de signo al determinante, pero sigue siendo exactamente el mismo número. Entonces, ya por último, ahora traigo una matriz de 3×3 que también la voy a resolver por Sarrus. Esta igual aplica la regla, la propiedad número 3, que era la de si se permutan dos líneas. Solamente cambia el signo del determinante, perdón. Que aquí traigo la matriz menos 2 por 4 por 5, 6 por 7 por menos 3 y 3 por 0 por 2. Agarramos las primeras dos líneas y las ponemos en la parte de abajo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar menos 2 por 7 por 2 y a eso le tenemos que sumar el 6 por el 0 por el 5 y sumarle el 3 por el 4 por el menos 3.
Ya eso le tenemos que restar lo de las diagonales secundarias, que son 3 por 7 por 5, más el menos 2 por el 0 por el menos 3, más el 6 por el 4 por el 2. Ya realizando todas las operaciones, tenemos que al final nos va a dar un total de menos 64 menos el 153. Y ya eso por final, si hacemos la resta correspondiente, nos da un total de menos 217. Ahora voy a aplicar la regla, que es que aquí vamos a permutar la fila 3, la vamos a cambiar al lugar de la fila 2 y la fila 2 a la fila 3. Entonces aquí vamos a realizar las operaciones de menos 2 por 0 por menos 3, más el 3 por el 7 por el 5, más el 6 por el 4 por el 2. Y a eso le tenemos que restar el 6 por el 0 por el 5, más el menos 2 por el 7 por el 2, más el 3 por el 4 por el menos 3. Aquí como podemos ver es que aquí se alcanzan a ver ambas matrices, perdón, y podemos ver que siempre, aunque estén diferentes acomodadas, siempre son los mismos números los que al final vamos a terminar multiplicando. Entonces ya esto como final nos va a dar que las primeras tres operaciones de las diagonales principales nos van a dar 153, y a eso le tenemos que restar el menos 64 que nos dio, y aquí aplicando la ley de signos, menos por menos me da más. 153 más 64 es un total de 217. Ya por último, la comprobación de las últimas dos reglas. La regla número 4 nos decía que la matriz y su traspuesta es completamente el mismo resultado en la determinante. Aquí tengo que es el de que nos da la matriz de 2, 3 y 0, 3, 2 y 7 y 2, 1 y 6. Igual aplicando la regla de cerros, vamos a tomar las primeras dos filas y las vamos a pasar hacia abajo. Entonces, al hacer la suma de la multiplicación de las diagonales principales, tenemos que es 2 por 2 por 6, más 3 por 1 por 0, más 2 por 3 por 7, y a eso le vamos a restar el 2 por 2 por 0, 2 por 1 por 7 y 3 por 3 por 6. Haciendo ya las operaciones finales, tenemos que nos va a dar un total de 24 más 0 más 42, menos el resultado de 0 más 14 más 54. Al hacer estas operaciones nos da un 66 menos 68, que nos da un resultado de menos 2. Ahora vamos a transponer esta matriz y ahora vamos a tener que la fila 1 se convirtió en la columna 1, la fila 2 en la columna 2 y la fila 3 en la columna 3. Entonces ahora nos quedó la matriz de 2 por 2, 3 y 2, 3, 2 y 1 y 0, 7 y 6. Y aquí vamos a tomar las primeras dos filas y las vamos a poner abajo. Igual aquí apliqué la ley de la regla o la ley de Sarrus, que 2 por 2 por 6, más 3 por 7 por 2, más 0 por 3 por 1. Y a eso le restamos el resultado de 0 por 2 por 2, más 2 por 7 por 1, más 3 por 3 por 6. Que igual aquí, como podemos comparar, tenemos aquí en ambas nos está dando los mismos resultados, 24 más 42 y 14 más 54, que igual van a ser 66 menos 68, que es igual a menos 2. Todo esto porque siguen siendo los mismos números, solamente acomodados de diferente forma. Que a lo que quiero llegar con eso es que, como dice bueno, no sé si dice regla, pero dice de que el orden de los factores no altera el producto, porque al estar multiplicando los mismos números por así decirlo, igual vamos a llegar al mismo resultado. Es a lo que quiero llegar, pues. Y ahora ya nada más el ejemplo de la última regla, que nos dice que al estar utilizando la matriz que es triangular, que solamente el resultado de la determinante va a ser la multiplicación de la diagonal principal, que aquí les traigo un método diferente. Aquí ya no es el método de Sarrus, este es el método de Estrella, que
Se ve igual, pero para mí es un poquito más sencillo como de identificar. Que aquí vamos a utilizar la diagonal principal. En este caso tengo que la matriz es 2, 0 y 0, 1, 2 y 0 y 3, 5 y 6. Entonces va a ser 2 por 2 por 6 más aquí. El método de estrella es porque vamos a utilizar la diagonal que está abajo de la principal, que en este caso va a ser 1 y 5. Y el tercer dato que vamos a agarrar es el que esté en el extremo más lejano. O sea, no vamos a agarrar el 1, el 5 y el 3, sino nos vamos a ir al 0 de la otra esquina. Que ahí ya tendríamos que sumar ese 1 por 5 por el 0. Y de igual forma, ahora la diagonal que vamos a agarrar va a ser la que está arriba de la principal. Y nos vamos a ir hacia el extremo de abajo, que en este caso ya sería 0 por 0 por 3. Y ahora para hacer la resta de las otras diagonales es que ahora vamos a agarrar las secundarias. Ahora vamos a irnos de abajo hacia arriba, que ahora sería 3 por 2 por 0. Vámonos a la diagonal abajo de la secundaria, que en este caso sería 5 por 0, y nos vamos al extremo de la otra esquina, que sería el 2. Y ahora nos vamos a la diagonal de arriba de la secundaria, que ahora sería de 1 por 0, y nos vamos al extremo, a la esquina del extremo inferior, que sería el 6. Entonces ahora al realizar ya todas las operaciones, tenemos que sería el 24 más 0, ya que todos los demás números están multiplicados por ese 0 y nos quedaría como total el 24, que al momento de llevarla directa a la regla, que nos decía que finalmente el resultado de esa matriz, la determinante, iba a ser solamente lo que hubiera en la diagonal principal, que en esta es 2 por 2 por 6, 2 por 2 por 6 nos da un total de 24. Entonces aquí ya estamos acortando todo ese procedimiento y ya estamos llegando al 24 directamente sin necesidad de estar haciendo todas las multiplicaciones y las operaciones que se tienen que llevar. Entonces ya sería todo para los ejemplos de estas propiedades y ya nada más vamos a pasar a las aplicaciones de estas. Las aplicaciones de las determinantes en el mundo real, pues la investigación que hice encontré lo que ya habíamos visto en clase, la que es lo podemos usar a la hora de estar haciendo material eléctrico, que estén haciendo programación o, válgame, a la hora de estar con eléctrico, con cosas eléctricas, a la hora de estar, los electricistas van a saber más que nada, los electromecánicos, pero también encontré que se puede determinar la comida, en la gastronomía, en determinar la cantidad de nutrientes, calorías, etcétera, de un alimento dependiendo de su cantidad. Por el ejemplo más común que vi fue el de la leche en polvo, que depende de la marca, depende de muchas cosas, y estos mismos factores los podemos poner en alguna de estas matrices de esta marca contiene tantas calorías, tantos nutrientes, y tenemos este gramaje, pero no sabemos si los nutrientes se dividen parejo, por así decirlo, durante toda la cantidad del gramaje. Podemos utilizar justamente estos determinantes para estar tanteándoles para ver exactamente cuántos nutrientes, cuántas propiedades tiene este grupo de alimentos. Ya por último voy a dar mi conclusión, que esta sería que para nosotros las determinantes nos ayudan mucho, ya que por ejemplo al momento de nosotros querer resolver una ecuación lineal, ya sea con dos incógnitas, con tres incógnitas, etcétera, nosotros podemos aplicar estas reglas, poder sacar el determinante y así ya encontramos las soluciones. Por ejemplo, para las propiedades, como ya les había dicho, o sea, nos van a facilitar mucho, perdón, el hecho de evitarnos un proceso demasiado largo, porque por ejemplo cuando son de 4x4, cuando son así, cosas así, son procesos demasiado tardados, entonces para eso nos ayudan todas estas cosas. El hecho de que existan diferentes métodos, que aquí vimos el que es de Sarrus, también les mostré el que es de Estrella, y existen muchos más, también el de Gauss-Jordan, que ese la verdad para mí es uno de los más complicados, yo hasta ahorita batallo mucho para sacarlo, pero pues por lo mismo de que
hay tantos métodos para que tú puedas elegir el que mejor se adapte contigo. Para mí el que mejor se adaptaría sería el de Estrella, que es uno de los que, aunque parece lo mismo que el de Charros, a mí se me hace que al momento de no estar duplicando dos filas o dos columnas, hace que sea más fácil y la verdad así de la manera en que solamente son en diagonales y de la diagonal al extremo más lejano, para mí es la manera en la que más fácil se me haría. Como conclusiones, pues en álgebra vamos a estar viendo álgebra, pero como tal, temas como este, los determinantes y así, no los vamos a estar aplicando mucho en el giro que vamos teniendo en la facultad, pero es muy importante tener estas herramientas disponibles, no solamente saber cómo se utilizan, sino ver en qué aspecto nos pueden afectar, cómo pueden estar usándose y sobre todo cómo tener control sobre estas herramientas y también el cómo sacar ventaja de todos estos que tenemos aquí. Por ejemplo, métodos matemáticos a la hora de estar haciendo las cuentas o similar, o a la hora de también, en el caso de tener otra carrera, o poderlo aplicar en la vida diaria también. Lo importante, como en todas las cosas en las escuelas, pues es el aprender. El uso que le demos, pues ya dependerá de nosotros.